Para entender la importancia de la memoria histórica en los estudios sobre la paz, es importante verla como el conjunto de relatos, testimonios y registros sobre hechos del pasado, especialmente conflictos y violaciones de derechos humanos, que buscan reconstruir, dar voz a las víctimas y evitar que la violencia se repita. Y es que un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla, aunque más que conocer el pasado necesitamos aprender. Un ejemplo de esto es la violencia bipartidista de los años 40 y 50 que llevó a la creación de grupos guerrilleros. Esto es una muestra de cómo la falta de soluciones reales alargan el conflicto y lo empeoran. Es allí donde la memoria histórica ayuda a entender que la educación es clave para que las nuevas generaciones no repitan los patrones de violencia, y esto se logra al incluir estas historias en colegios y universidades, formando ciudadanos críticos y comprometidos con la paz. Es así como la memoria histórica es una herramienta para aprender del pasado y evitar que la violencia se repita, siguiendo escuchando a las víctimas, enseñando la historia y garantizando justicia para construir la paz duradera. Y es que si olvidamos lo que pasó, ¿cómo podemos asegurar que no vuelva a ocurrir? Para continuar con la actividad vamos a analizar tres ejemplos de violencia en Colombia donde se evidencia la violencia que se analizaron en la unidad 1. Para empezar, empezaremos con la violencia directa, que es aquella física y visible. Y aunque en Colombia venimos afrontando la violencia desde hace más de 80 años, no tenemos que ir muy lejos para buscar un ejemplo. Es así como el asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos es una clara muestra de este tipo de violencia. Desde la firma del Acuerdo de Paz en el 2016, cientos de líderes comunitarios han sido asesinados en Colombia por grupos armados ilegales que buscan controlar territorios estratégicos. Este es un claro caso de violencia directa, pues implica ataques físicos con el objetivo de silenciar voces críticas. Ahora continuamos con la violencia estructural, que hace referencia a una desigualdad sistemática. Un ejemplo de este tipo de violencia es el acceso a desigualdad a la salud y a la educación en zonas rurales. En departamentos como el Chocó y la Guajira, la falta de infraestructura hospitalaria y educativa condena a las comunidades más vulnerables a vivir condiciones de pobreza extrema. Esta situación no se debe a un acto violento inmediato, sino a una estructura económica y política que históricamente ha marginado a ciertas poblaciones, limitando sus oportunidades de desarrollo. Y por último, pero no menos importante, hablaremos de la violencia cultural, la cual es una justificación ideológica de la violencia. Un ejemplo de esto es la estigmatización de las víctimas del conflicto armado. En Colombia, algunas narrativas han justificado la violencia contra ciertos grupos, como los campesinos o excombatientes, al calificarlos como colaboradores de grupos ilegales. Un ejemplo es la justificación de los falsos positivos, donde civiles inocentes fueron asesinados y presentados como guerrilleros abatidos en combate para obtener beneficios dentro del ejército. Esta legitimación de la violencia proviene de discursos culturales que promueven la discriminación y la exclusión.